Bien, ya está Alfonso Goita con nosotros y estaremos hablando del comportamiento económico y la liquidez financiera. Alfonso, ¿qué tal, Daniel? feliz inicio de semana. Gracias. Desde ahí de antemano. Alfonso, en días anteriores hemos estado tratando acá, citando como fuente al Banco Central de Reserva, sobre el crecimiento económico positivo que el país está teniendo en los últimos años, que viene desde antes del 2009 con tasas incluso negativas de crecimiento. Se ha logrado escalar y de a poco se va logrando llegar a un 2, a un 2,5 e incluso pensar un poco más de crecimiento económico del Producto Interno Bruto. Pero por otro lado, también estamos viendo la falta de liquidez en el Estado. Esto es un poco contradictorio, si lo pudiéramos llamar así, pero ¿qué nos lleva a esta situación? Bueno, precisamente hoy escuchábamos al presidente de la República precisamente planteando ese dilema que tenemos, que es una economía que se comporta positivamente, la economía va creciendo. El último informe del Banco Central señala que en este semestre, en el último trimestre, hemos crecido en 2.5%, por encima de lo que fue en el periodo anterior, en el mismo periodo anterior del año pasado. También hay otras variables económicas que están mostrando crecimiento positivo. Las inversiones, por ejemplo, tanto la inversión privada, que ha crecido más de un 70%, estamos hablando de más de 1.700 millones. La inversión pública ha incrementado en forma significativa más de 400 millones y está por encima de los parámetros de ejecución que se tenía el año pasado. Entonces, y también la inversión extranjera. También la inversión extranjera ha aumentado más de 500 millones en términos de saldo neto. Y hay variables también que empujan el crecimiento que tienen que ver con el consumo, ¿no? Remesas, el gasto público, los créditos a los consumidores, etcétera, etcétera. Entonces hay un conjunto de variables que nos están mostrando una tendencia positiva de crecimiento de sectores económicos. La agricultura se ha recuperado fuertemente después de la sequía. La construcción está reactivándose en forma significativa. Los otros sectores, comercio, industria, también están creciendo. Entonces, bueno, es positivo. Pero por el otro lado tenemos un problema de liquidez. ¿Ya? O sea, al Estado le falta recursos para seguir desarrollando sus programas y resolver sus problemas de deuda de corto plazo. Esto está asociado, obviamente, al criterio de la oposición política, que le ha limitado las posibilidades de fondos para poder tener esa liquidez permanente todos los años, porque esto ha sido un procedimiento tradicional a lo largo del tiempo. O sea, en los periodos anteriores, año a año, precisamente se emitían bonos, o sea, un préstamo para pagar letes, que eran deudas de corto plazo. Luego se convertían eso en bonos, etcétera, etcétera, y así íbamos año con año resolviendo el problema de los gastos de corto plazo o los letes y luego entrar a otros programas o proyectos. Entonces, esto se ha generado un problema porque la oposición no quiere aprobar esos 1.200 millones de dólares y el gobierno tiene límites estructurales para poder recurrir a otras fuentes de préstamo. O sea, no puede porque estamos dolarizados. Y eso es un impedimento a las posibilidades de tener un banquero de última instancia, o sea, un banco de última instancia que te preste, que en todo caso podría haber sido el Banco Central de Reserva. Entonces, estamos en un límite estructural, en un límite establecido históricamente cuando se aprobó este mecanismo de la dolarización, y ahora nos pone esta restricción de no facilitar en la Asamblea Legislativa la aprobación de estos 1.200 millones, que son importantes, que es lo que el presidente precisamente ha señalado que es importante. Muy bien, Alfonso, gracias por habernos aclarado esta situación que pues generaba alguna duda y es importante explicarlo a la audiencia de Canal Gen TV. Gracias, Gracias nuevamente y hacemos una pausa y regresamos con más. No nos cambien.